Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les vamos a hablar sobre los test físicos. Vamos a responder algunas preguntas como ¿qué son los test físicos? ¿Cuáles son sus características? ¿Para qué sirven? Y en especial vamos a profundizar un poco en uno de los test realizados a deportistas o personas que realizan ejercicio físico, que es el test de salto horizontal. Bueno, ¿qué es un test físico? Un test físico es una prueba que se realiza a deportistas o personas que están en el medio deportivo, ya sea ejercicio físico, ya sea alguna disciplina deportiva, iniciación, formación, especialización. Son pruebas que se realizan para conocer las condiciones, la condición física de esa persona o de esas personas. ¿Sí? Eh, Existen dos tipos de test. ¿Sí? Están los test físicos o las pruebas físicas, que son esas que nos permiten a nosotros como entrenadores o como docentes de educación física evaluar a los estudiantes o a los deportistas cómo están en sus capacidades condicionales y coordinativas, ¿sí? Lo que es la flexibilidad, la fuerza, velocidad, resistencia y las capacidades coordinativas como el equilibrio, la coordinación, la agilidad, el ritmo, etcétera. Eh, ¿Qué pasa? También tenemos lo que son los test de alto rendimiento. ¿Por qué son diferentes de los test físicos, de los test o pruebas físicas? Pues porque esta nos permite ya evaluar a ese deportista como tal que está dentro del campo del alto rendimiento, ver cómo ha evolucionado, qué tanto aprendizaje ha tenido, cómo aplica la técnica, las estrategias, todo lo que se le enseñó durante todo su proceso de formación y nos permite ver qué futuro tiene o puede tener en esa disciplina que se esté especializando o que se esté enfocando. ¿Qué pasa? Lo común en los test físicos es que los test físicos sí o sí tienen que ser estandarizados. Es decir, tienen que contar con protocolos y tienen que contar con unos estándares o unas referencias que estén ya cualificadas, que estén ya autenticadas. ¿Por qué? Porque así los test van a ser muy fiables, ¿ya? Todo test que se realice, ya sea un test individual o sea de una batería, como tal la batería pues es donde hay un grupo de muchos test que pueden evaluar diferentes habilidades o capacidades físicas. Eh, Todos esos tienen un protocolo de cómo se hace, cada paso a paso, qué necesita, cuánto tiempo. Sí, es como esa explicación, esa argumentación de cómo se debe llevar el test para que sea fiable y para que sea seguro y nos arroje unos valores que nos sirvan realmente como entrenadores, instructores, etcétera, para poder saber cómo está nuestro deportista, estudiante, pues la persona que se esté dedicando o la que estemos evaluando. Eh, las referencias también, los test cuentan con unas referencias y estas referencias son unas referencias, por decir, universales que ya están establecidas que nos permiten hacer una comparación, ¿sí? De valores. Si se tiene una referencia, está a nivel bajo, regular, alto, hay que mejorar. Entonces así uno puede, después de esos test físicos, sacar, por decir, como esa manera de cómo vamos a guiar y cómo vamos a trabajar con el deportista, ¿sí? ¿Qué hay que mejorar? ¿En qué hay que enfocarse? ¿Qué se tiene que trabajar más fuerte? ¿Sí? Entonces, esto es un resumen pues de lo que es un test físico y a continuación les vamos a hablar sobre las características y lo demás que les mencioné. ¿Listo? Muy buenas tardes. Bueno, a continuación voy a hablarles de las características de un test en el deporte y luego pasaré a hablarles de las características de un test, del test del salto horizontal. Bueno, una de las características de un test en el deporte es establecer el objetivo que busca el entrenador al aplicar la prueba. O sea, el entrenador ya debe tener claro cuál es el objetivo que busca en el test que va a realizar a sus deportistas. Otra característica importante es que el entrenador debe tener en cuenta una buena estandarización, o sea, un buen ajuste a la hora de aplicar la prueba. ¿Sí? Esto es muy importante.
Otra de las características es seleccionar la prueba que brinde confianza a los deportistas y un buen nivel de información del objetivo a medir. O sea, pues existen ciertas pruebas que suelen ser informativas para un grupo, pero para otro grupo no suelen ser informativas. Entonces el entrenador debe tener como ese nivel de equilibrio a la hora de seleccionar la prueba. Otra característica es que al seleccionar la prueba se debe tener en cuenta un factor muy importante, que es el nivel técnico, para que esto no influya en los resultados de las mismas, o sea, de los deportistas, ¿sí? Se debe tener en cuenta esta característica, ya que es muy importante, ¿sí? Otra de las características es que los atletas que realicen la prueba deben tener un dominio claro de la forma de aplicación de la prueba, ¿sí? O sea, los deportistas deben ya tener o entender qué prueba es la que van a hacer, y para ello ya deben tener un dominio de cómo van a realizar la prueba, pero todo esto va basado a lo que diga el entrenador, o sea, lo que él les haya explicado antes de. Otra característica importante que vemos allí es que los atletas deben de manifestar mayores resultados. De ahí la importancia de la motivación por parte del entrenador, ¿sí? Si el entrenador quiere que los deportistas arrojen resultados positivos, es muy importante la motivación, ¿sí? Debe motivar a sus deportistas para que ellos puedan realizar bien la prueba. Otra de las características importantes es que el entrenador debe de contar con un sistema de evaluación, ¿sí? Pudiera ser mediante escalas de evaluación o normas de evaluación. Bueno, ahora pasamos a las características del test de salto horizontal. Bueno, una de las características de este test es que el movimiento deberá de estar sincronizado, haciendo que al flexionar nuestro tren inferior, el mismo no entorpezca, sino que optimice la ejecución del salto, ¿sí? Otra de las características importantes de este test es que mejora la potencia de nuestro tren inferior, ¿sí? O sea que esto va a ser algo importante para lograr un mayor desplazamiento y salto. Otra característica del test de salto horizontal es que una de las partes más importantes es optimizar la movilidad, ¿sí? No solo va a mejorar todos los aspectos anteriores, sino que además va a garantizar un mejor salto, ¿sí? Otra característica muy importante a tener en cuenta es el calentamiento y el estiramiento, ¿sí? Son las claves más importantes antes de y después de la sesión. Y basamos a otra característica que nos da el test de salto horizontal, es que nuestro cuerpo está conformado de agua. Por eso es que es importante la hidratación, ¿sí? Hidratarse de una manera correcta antes de iniciar el test, ¿sí? O sea, que el deportista no debe estar pues totalmente seco, sino que debe tener un nivel de agua en su cuerpo para poder realizar el test, que no esté totalmente deshidratado, sino que tenga un nivel de agua para que pueda realizar el test. No totalmente lleno, porque obvio no lo va a saltar, pero sí que tenga un nivel de agua, o sea, que esté hidratado, ¿sí? Y por último, una de las características importantes es la alimentación, ¿no? Sabemos que nuestro cuerpo necesita nutrientes necesarios, ya que esto va a ayudar a un buen rendimiento a la hora de realizar el test, ¿no? Un deportista débil que no se haya alimentado bien no va a sacar un buen resultado en ninguna de las pruebas, y este test no es la excepción. Listo, muchas gracias. Bueno, pero ¿para qué sirven los test físicos en el deporte? Claro, los test físicos en el deporte son procedimientos estandarizados para evaluar las capacidades físicas del individuo. Estas pruebas se utilizan en el deporte para diversos fines, entre los que se incluyen 1.
Evaluar el nivel de actitud física de un deportista. Las pruebas físicas se pueden evaluar el nivel de aptitud física de un deportista en general o de una capacidad física específica. Esta información puede ser útil para planificar el entrenamiento y el desarrollo del deportista. 2. Seleccionar deportistas. Las pruebas físicas se pueden utilizar para seleccionar deportistas para un equipo o un programa de entrenamiento. Esta información puede ayudar a identificar los deportistas con mayor potencial de éxito. Y 3. Evaluar el progreso de un deportista. Las pruebas físicas se pueden utilizar para evaluar el progreso de un deportista a lo largo del tiempo. Esta información puede ayudar a identificar las áreas que necesita mejorar. Una de estas áreas o capacidades que pueden trabajar mediante estos test son la velocidad. Las pruebas de velocidad evalúan la capacidad de un deportista para moverse rápidamente. En cuanto a la fuerza, encontramos que las pruebas de fuerza evalúan la capacidad de un deportista para generar fuerza. La resistencia. Las pruebas de resistencia evalúan la capacidad de un deportista para realizar una actividad durante un periodo de tiempo prolongado. Y la flexibilidad. Las pruebas de flexibilidad evalúan la capacidad de un deportista para mover las articulaciones de forma completa y sin dolor. Habiendo dado esta explicación, ya sabemos para qué sirven los test físicos en un deporte. Para realizar el test de salto horizontal se debe cumplir con cierto protocolo, el cual está distribuido en los materiales, el lugar donde se va a ejecutar y el paso a paso a seguir antes de la ejecución. Entonces, primero los materiales. Los materiales que se deben tener en cuenta para este test son cinta enmascarar para demarcar la línea de salida y cinta métrica para medir la longitud de saltabilidad que ha realizado el ejecutante. El lugar puede ser una casa, puede ser un gimnasio, puede ser una cancha. Pero ¿qué características debe tener este lugar? ¿Qué se debe cumplir? ¿Qué requisitos? Entonces, el lugar donde se va a realizar el test no debe ser un lugar con suelo rocoso o con suelo liso. El lugar donde se va a realizar el test tampoco puede tener objetos alrededor o dentro del espacio de la ejecución, ni tampoco deben haber personas que estén distrayendo al ejecutante. ¿Esto por qué? Porque un objeto o una persona distrayendo al ejecutante puede hacer que el ejecutante aterrice de una mala forma, pueda caer, se pueda lastimar y por ende se pueda lesionar. Durante el test, antes del test, se debe realizar una movilidad articular previa, como una fase inicial. No debe durar más de 10 minutos, está entre los 5 y 10 minutos, en donde se lubrique la articulación del hombro, de la muñeca, más que todo de las rodillas, del tobillo, porque son las extremidades inferiores, son las que se va a realizar el test. Es esa potencia de fuerza, la fuerza de miembros superiores, fuerza explosiva. Durante el test se debe marcar la línea de salida con la cinta de enmascarar. Eso es lo primero. Segundo, ubicar al ejecutante en la línea de salida. ¿Cómo se ubicará el ejecutante? La punta de sus pies estará al borde de tocar la cinta de enmascarar, que es la línea de salida. Sus pies no deberán estar juntos. Tercero, solo podrá impulsarse con sus miembros superiores, o sea, sus brazos, de adelante hacia atrás, adelante hacia atrás. Sus pies no se mueven en ningún momento. Cuarto, al momento del salto se le dará una indicación ya, o sonará un silbato, o se le dirá cuando esté preparado, salte. Quinto, en el momento del aterrizaje debe caer con sus dos pies. Primero se apoyará con los talones y luego caerá sobre las puntas. Sexto, el ejecutante al momento del aterrizaje no podrá apoyar las manos sobre el suelo. Si el ejecutante apoya las manos sobre el suelo, el salto se dará nulo. Séptimo, el ejecutante tendrá 2 intentos
Octavo, para tomar la medida de la longitud que saltó, se colocará el metro, la cinta métrica, atrás de la línea de salida, justo donde está la punta de sus pies, y llegará hasta donde cayó o aterrizó su talón, ya sea el derecho o el izquierdo. Esa es la medida que se debe tomar. Para ello también se puede colocar un pedacito de cinta mascarar y delimitar, marcar el salto que ha realizado el ejecutante. Esos son los pasos a seguir. Y por último, se me estaba olvidando, qué pena. Por último, se registrará el mejor de los dos intentos. Listo. Esos son los pasos a seguir para realizar el test de salto horizontal. Ahora hablemos de los baremos. Los baremos son aquellas medidas en las que deben estar las personas, ya sea bueno, excelente, regular, muy malo, malo. Entonces para ello hay unas medidas. En los 12 años se hace una calificación de 0 a 10, donde 10 es excelente y 0 es muy malo. Entonces, a los 12 años, el niño debe saltar entre 2 metros o más de 2 metros para que sea excelente, y para que no sea malo debe sobrepasar el metro 15. Las niñas deben estar entre el 1,85 o 1,80, y para que el salto no sea malo deben sobrepasar el metro con 9 centímetros. Para los 13 años, los hombres deberán estar entre 2 metros 30 y 2,35 para que el salto sea excelente. Y para evitar que el salto sea muy malo, deben sobrepasar el metro con 32 centímetros. Las niñas o las mujeres deberán sobrepasar el metro 90 o metro 96 para que el salto sea excelente. Y deberán superar la barrera del metro con 12 centímetros para que el salto no sea muy malo. A los 14 años estará el hombre igual, 2 metros 35 o 2 metros 30 para que sea excelente. Y para evitar que sea muy malo, deberá sobrepasar el metro con 37 centímetros. Las mujeres o las niñas deberán sobrepasar entre 2 metros 10 y 2 metros 14 para que sea excelente. Y para que no sea muy malo, deberá pasar esa barrera del metro con 18 centímetros. Ya para las niñas, para los varones, con 15 años, deberán estar entre 2 metros 55 centímetros y 2 metros 61 para que el salto sea excelente. Y sobrepasar la barrera del metro con 49 centímetros para evitar que el salto sea muy malo. Las niñas o las mujeres deberán estar entre 2 metros 15 centímetros y 2 metros 20 para que el salto sea excelente. Y para evitar que sea muy malo, deberá sobrepasar la barrera del metro con 24 centímetros. Ya a la edad de 16 años, los varones deberán saltar 2 metros 80 centímetros para que sea un salto excelente. Y para que no sea muy malo, tendrán que pasar esa barrera del metro con 59 centímetros. Las niñas o las mujeres deberán estar entre 2 metros 5 centímetros y 2 metros 10 centímetros para evitar, para que el salto sea excelente. Y para evitar que el salto sea muy malo, o sea, una calificación de 0, deberá pasar la barrera del metro con 29 centímetros. Ya por ende nos queda los hombres o los adolescentes de 17 o en adelante. Estos deberán estar entre 2 metros 76 centímetros y 2 metros 80 para que el salto sea excelente. Y para evitar que sea muy malo, deberán pasar la barrera del metro con 63 centímetros. Las niñas, las adolescentes, las mujeres deberán estar entre los 2 metros con 18 centímetros y los 2 metros 15, entre los 2,15 y los 2,18 para que el salto sea excelente. Y para evitar que sea muy malo, o sea, una calificación de 0, deberá estar deberá sobrepasar
la barrera del 1,31 m. Estos son los baremos, las medidas que se toman en el momento de que el ejecutante haya saltado. Así nos damos cuenta cómo está el ejecutante, el deportista, el niño, la niña. Si está bien, si está mal, si está muy mal, si está excelente, si está regular. Y a través de estos test se descubren posibles atletas, ya que es un test de fuerza explosiva de miembros inferiores. Aquí podemos descubrir los posibles, los futuros atletas de salto u otras especialidades que requieran de fuerza explosiva en esos miembros inferiores. Gracias por su atención.